Ahora vamos a arrancar con uno de los temas más importantes a nivel de pulmonar porque es ya muy integrativo. ¿A qué hace referencia? Tenemos un alvéolo. Durante todo el curso hemos manejado una presión alveolar de oxígeno de 100. Pues eso es ya sabemos que eso es una simplificación porque frecuentemente en inspiración y en expiración va variando esto. Sacamos un promedio de 100, como también manejamos un promedio de alveolar de CO2 de 40 milímetros de mercurio, que también es una simplificación de lo que va ocurriendo en inspiración y en expiración. Pero bueno, de todas formas, tenemos un alvéolo que, para tener estos valores que hemos tenido durante todo el curso como representativos de normales, suponemos que nuestra ventilación alveolar ha sido normal. Pero también no podemos creer que lo que haya en el alvéolo de O2 y lo que haya en el alvéolo de CO2 medido como presión parcial es únicamente producto de que yo ventile bien o mal. Esa es una parte de la historia, pero no es toda la historia. El otro componente radica en esto. Yo a esto también lo estoy perfundiendo. Estoy pasando sangre con un agravante más para enfatizar esto y decir que la ventilación no es lo único. En la perfusión habíamos manejado una presión venosa mixta de O2 de 40 milímetros de mercurio aproximadamente, con una presión venosa mixta de CO2 de 46-45 milímetros de mercurio, dependiendo de cómo lo busquemos en varios libros. El hecho es que al pasar esta sangre de acá, siendo esta distancia de difusión tan corta, va a haber un intercambio de gases de acuerdo a los deltas de P, deltas de presiones. Y entonces, ¿qué quiero decir? Que mi oxígeno en sangre no va a depender únicamente de lo que yo entre del medio ambiente, que tenemos ojalá un aire medioambiental muy rico en O2 y casi cero de CO2 si no tenemos contaminación ambiental. Esa inspiración me enriquecerá esto de O2, pero yo también tengo que tener en cuenta cuánto me está extrayendo de los alvéolos la sangre para irse como presión arterial de O2. ¿Correcto? Entonces, lo que haya en un alvéolo de oxígeno y también lo que haya en un alvéolo de CO2 es una cuestión combinada de cuánto ventilo y cuánto perfundo. Para el CO2, el ventilar será una oportunidad de sacar mucho el CO2 de acá y el perfundir mucho será una contaminación de CO2 acá. Para el oxígeno, ventilar mucho es aumentar esta presión parcial de oxígeno en el alvéolo y la perfundir mucho es extraer mucho oxígeno que se vaya por la sangre arterial. Por lo tanto, yo también, teniendo una perfusión catalogada con normal, puedo decir que lo ideal en un alvéolo es que tenga una ventilación adecuada y tenga una perfusión adecuada, porque los extremos llevarían a problemas. Si yo ventilo bien, pero no perfundo, desde el punto de vista del oxígeno, es tener mucho oxígeno acá, pero no quien se lo lleve. Ventilar en ese caso sería muy bueno para mantener una presión alta de oxígeno en el alvéolo, pero no sería bueno desde el punto de vista de las células del organismo con sus mitocondrias que no tendrían llegada de oxígeno. Ventilar normal sería bajar mucho el CO2, pero llegaría a un punto que como esto no vuelve a tener buena perfusión, no hay quien enriquezca estos CO2 y la ventilación sería desde ese punto de vista ineficiente. Cuando la ventilación alveolar está muy bajita, por el contrario, y esta perfusión es normal, esto enriquecería esto de oxígeno, de CO2 y empobrecería este oxígeno y también daría al traste con unos gases arteriales malos, porque no entraría buen oxígeno a la sangre arterial y este CO2 no pudiera eliminarse en un momento dado bien
porque no hay buena ventilación y contaminaría la sangre arterial. Entonces, en resumidas cuentas, lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de manejar gases arteriales en forma adecuada para un ser humano es tener una relación VQ cercana ideal a 1, en que la ventilación sea más o menos proporcional a la perfusión. Eso nunca se cumple en forma ideal, pero sí tenemos que tener un rango de valores entre 0.8 y 1.2 con el ideal de 1 como unas relaciones ventilación-perfusión adecuadas para explicar el intercambio de gases. Entonces, desde el punto de vista de la ventilación-perfusión, vamos a tener en cuenta unos diagramas que aquí vamos a buscar para guiarnos. Miremos un diagrama, antes de ver el diagrama que es resumen, veamos esto, que es lo que estamos diciendo. Tenemos una situación normal ideal, que es lo que yo les he mostrado, presión alveolar de 100, presión alveolar de 40, y viene aquí sangre venosa que debe venir de 40 milímetros de mercurio de oxígeno y 46, 45 de CO2. Bueno, en este alvéolo ideal, con una relación BQ de igual a 1, va a haber un intercambio adecuado y la sangre va a salir muy bien oxigenada. Este es un extremo en el que yo tapé totalmente la ventilación y sigue existiendo perfusión. Esta relación o división donde la ventilación alveolar es 0 y la perfusión es normal, se denomina cortocircuito o shunt alveolar, pulmonar o puro, pues, puro porque es una relación perfectamente 0. En ese orden de ideas, cuando yo tengo un alvéolo en esa situación, este alvéolo estaba inicialmente así, estaba bien hasta que se tapó. Entonces tenía una presión alveolar de O2 de 100, yo tenía una presión alveolar de CO2 de 40 y estaba ventilando y perfundiendo adecuadamente con una presión venosa de O2 de 40 y una presión venosa de CO2 de 46, 45. Bueno, pero de pronto, ¡pum!, se tapona esto totalmente, se obstruye. Entonces esto sigue pasando porque la perfusión sigue siendo normal, según lo que acabamos de decir. Siendo así, esto empieza a llevarse este oxígeno y yo no lo puedo reemplazar. Entonces, al fin de cuentas, pasado un tiempo, ¿cómo va a terminar esto? Esto termina del mismo valor del lado venoso. Y esto, que normalmente era 40, y que cuando yo lo voy botando, esto seguiría de 40, pues como ahora no lo puedo botar, esto empieza a aumentar hasta volverse 46 milímetros de mercurio. En resumidas cuentas, cuando yo tengo una teórico shunt alveolar puro o cortocircuito alveolar puro, la sangre que sale del pulmón queda en la misma composición de la sangre venosa mixta y la composición del alvéolo va a quedar de la misma composición de la sangre venosa mixta. Miremoslo ahí. Este libro usa 45 milímetros de mercurio como presión venosa mixta y por eso no logra hacer un intercambio de gases. Entonces un shunt o cortocircuito es una ausencia de ventilación en un paciente que tiene una perfusión adecuada. Y el otro extremo, que tampoco es que sea no es bueno, es tener un alvéolo ventilado inicialmente. Volvemos a la situación inicial. 100 milímetros de mercurio, tenemos una presión alveolar de CO2 de 40 milímetros de mercurio, tenemos acá una presión venosa mixta de O2 de 40 y una presión venosa de CO2 mixta de 46 y veníamos intercambiando muy bien y todo salía muy bien, la sangre acá salía de 100 y salía de 40 el CO2 y ahora no vamos a tapar la ventilación sino que vamos a hacer esto, un embolismo pulmonar. No puede parar más sangre acá. Y esto sigue ventilando. Entonces, esto empieza a aumentar el CO2, porque el oxígeno, porque viene aire muy rico y no hay quien se chupe parte de ese CO2. Esto puede llegar a
a niveles de 140 y pico, 149 o lo que sea, muy parecido al aire medio atmosférico, descontándole pues la presión de vapor de agua, o sea que este valor de oxígeno en milímetros de mercurio es mayor que 100, ¿correcto? Que aquí lo colocan muy cercano a 150. Bueno. La presión alveolar de CO2, por el contrario, barre, y como yo supuestamente tengo un aire medio atmosférico que no es contaminado con CO2, pues no vuelvo a enriquecer de CO2 esto y no hay quien lo enriquezca. Esto se va a convertir casi en cero. Entonces este aire de este alvéolo, producto de una relación BQ en que la perfusión es cero y la ventilación alveolar normal, pero mi perfusión es cero, se llama VDA, espacio muerto alveolar, en la que la composición del alvéolo se parece al aire atmosférico. En ninguno de estos dos casos el ser humano presenta fisiológicamente ni zonas de shunt ni zonas de relaciones BQ en las que haya espacio muerto alveolar, en las que esto, según esto, nos daría una relación de ventilación alveolar normal, una perfusión de cero, eso haría infinito, que es lo que tienen ahí. Cuando yo quiero ver ese resumen, lo veo en esta forma. El ser humano estaría en teóricas posibilidades de estar entre una relación BQ0 a una relación BQ infinito, tirando a un alvéolo ideal con una relación BQ de 1. Entonces, graficar aquí presión alveolar de CO2 y aquí presión alveolar de CO2. Como es un diagrama de O2 alveolar y CO2 alveolar, se llama diagrama de O2-CO2. Estas son las teóricas probabilidades. Todo lo que sea por debajo de 1 ideal se llama relaciones BQ bajas. Todo lo que sea por encima de 1 se denominará relaciones BQ altas. Con esto entonces logramos lo inicial en las relaciones BQ.